Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los antecedentes y el planteamiento del problema, con dos partes importantes o fundamentales más bien de lo que es el protocolo de investigación. Cuando hablamos de los antecedentes, hacemos referencia pues a todos aquellos acontecimientos que dieron pie a pensar en el problema de investigación, en el tema que queremos abordar. ¿Sí? En esta parte de los antecedentes, ¿sí? Se debe hacer mención del trabajo que se pretende realizar. Debe estar acompañado de información documental con bibliografía actual, es decir, investigaciones que no rebasen los 10 años de antigüedad. Sin embargo, pues esto no es una regla general. También se pueden poner investigaciones que sean más antiguas. Sin embargo, pues estas deben ser las mínimas, pero si hay algún autor que sea clásico, que sea fundamental, aunque sea una bibliografía de hace más de 10 años, pues es importante ponerlo. Entre esta bibliografía que nosotros vamos a plasmar en los antecedentes, deben estar las investigaciones que se han hecho sobre el tema, deben estar también los hallazgos, se debe discutir los hallazgos que se encontraron en esas investigaciones y que dan pie o que llevan a pensar que es necesario seguir trabajando sobre este tema. ¿Sí? También deben de presentarse las referencias bibliográficas de manera razonada, es decir, no solamente copiar y pegar, sino uno que tiene que leer, y no es leer un documento y conforme voy leyendo lo voy integrando a los antecedentes, sino que leo varios documentos, y es cuando yo ya haya realizado una lectura amplia, unos 8, 9 artículos, ¿sí?, de investigación, entonces ya voy a tener un panorama más amplio que me va a poder permitir exponer, expresando las ideas y discutiendo las ideas de los autores, ¿sí?, en sus investigaciones. Esto es importante porque hay que interiorizar primero la información para después poder escribir, ¿correcto? Yo seguido les digo a mis estudiantes que cuando no puedan escribir, es porque les hace falta leer. Entonces dejen de intentar escribir y pónganse a leer para que luego, una vez que tengan una mayor cantidad de información, puedan hacer ustedes la redacción pertinente de esas ideas. ¿Sí? También es importante que los datos del contexto histórico se incluyan en esta parte del trabajo del protocolo que son los antecedentes. Sin embargo, pues es importante saber qué es de lo histórico lo que realmente me sirve o lo realmente me interesa a mí en mi investigación, ¿correcto? ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Hay algunas estrategias que se sugieren para la construcción del apartado de antecedentes. Una de ellas es comenzar con una descripción general del tema a discutir y de la literatura revisada, es decir, una verdad universal acerca del tema que estoy estudiando, ¿sí? No necesita poner algún autor, sino es algo que se entiende y que todos conocen acerca del tema que nosotros vamos a investigar o de la problemática que queremos atender. Seguido debe estar una crítica o comentario de lo que hemos encontrado en la literatura. Y esta crítica tiene que ir en función de que si la mayoría de los trabajos que se han hecho están hechos en tal nivel educativo, o si la mayoría de los trabajos son de forma cuantitativa, o si no existen estudios realizados en el contexto local acerca del tema que vamos a investigar. A eso se refiere esa crítica, ¿sí?, o comentario de la literatura más relevante encontrada, ¿sí? Y que también se puede decir en este punto qué cosas se han hecho y qué cosas faltan por hacer, ¿sí? En ese sentido viene la crítica. También es importante en este apartado discutir los resultados de otros investigadores. Pero cuando hablamos de discutir es precisamente eso: reflexionarlos, interiorizarlos y después plasmar las ideas, discutir sus ideas, ¿sí? O resaltar la importancia de los hallazgos que ellos encontraron, ¿sí? No solamente copiar y pegar. También es importante describir lo que falta por hacer, como ya les había dicho antes, y cómo la investigación que ustedes pretenden realizar va a ayudar a solucionar esta carencia de información o esta problemática. Cómo va a contribuir la investigación que ustedes van a realizar a solucionar el problema que están pretendiendo atender. ¿Ok? Bueno. Algunas sugerencias también para la redacción de los antecedentes es tratar de redactarlo pues en términos claros y sencillos y buscar palabras rebuscadas o estructuras gramaticales complejas, ¿no? Siempre hay que hacerlo de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, si yo quiero decir, el niño el libro hurtó,
¿sí? ¿Qué será más fácil? Esta oración, de leer esta oración que acabo de decir, el niño el libro hurtó o el niño robó el libro. ¿Cuál de estas dos es más fácil de leer? Bueno, en esa medida es que hay que redactar en forma clara, en términos sencillos, ¿correcto? Sí, obviamente es más claro leer y entender el niño robó el libro, ¿sí? Que el niño el libro hurtó, ¿ok? Las dos son correctas, pero una pues lleva más dificultad al momento de leerse, ¿no? Entonces a esto se refiere con redactar en esta sección en términos claros y sencillos. Es importante también mostrar el dominio que tenemos sobre el tema. Y para poder mostrar ese dominio, eso se va a ver reflejado en esta sección al momento de que, pues, ¿cómo se llama? Discutimos la información que presentan otros autores, discutimos, ¿sí? Sintetizamos la información que otros autores presentan, pero también podemos nosotros hacernos los aportes, dar nuestro punto de vista sobre la temática. A eso se refiere que mostremos dominio sobre el tema. También es importante identificar las áreas en las que el trabajo puede aportar conocimientos. O sea, lo que les decía, qué es lo que falta por hacer o en qué medida nuestro trabajo va a ayudar, de qué manera va a ayudar a solucionar esta problemática. También es importante explicar aquellos tecnicismos aquí, si vamos a usar algún concepto como estrategias de aprendizaje, como qué será, cómo se llama, comprensión lectora, esos tecnicismos, pues entonces hay que tratar de en la redacción presentar lo que vamos a entender por estos, ¿sí? Esto es importante. También es importante tener algunos cuidados al momento de redactar, ¿sí? El apartado de antecedentes. Uno de ellos es no perderse en el pasado histórico. Lo que yo les decía, si hay que poner datos históricos, es importante. Si los datos históricos van a ayudar a comprender mejor la situación actual de la problemática que queremos estudiar, pues es importante seleccionar lo realmente relevante de la historia para presentar en este apartado y no perdemos en datos que no son importantes, ¿sí? No ofrecer descripciones redundantes o información relevante. Si dos autores hablan sobre lo mismo, es mejor citarlos a los dos de una vez y decir lo que ellos tienen coinciden en qué coinciden estos autores, en vez de manejarlos por separado, que pudiera presentar una información redundante, ¿no? Algo que es importante tomar en cuenta es no olvidar citar trabajos previos importantes, lo que ya les decía. Si hay algún autor importante, no importa que sea una referencia muy antigua, hay que ponerlo, ¿no? Si es un clásico, si es un teórico sobre el tema, pues hay que poner esa información. Y algo que pasa a menudo es que en ocasiones omitimos poner citas o trabajos, revisar trabajos en otros idiomas, pues precisamente por la dificultad que tenemos por el desconocimiento que tenemos de ese idioma. Entonces, por lo general solo nos dedicamos a leer investigaciones que estén en español y no citamos algunas otras que estén en inglés o en portugués por el problema o la barrera que nos representa el idioma. Esto es importante. Si nosotros tenemos que tratar de incluir citas tanto en español como en otros idiomas, porque esto le da un aspecto a la investigación de que fue bastante completa esta revisión de la literatura. No solo nos estamos centrando en el aspecto de la literatura pues latinoamericana, o latina, sino que también estamos abordando otros trabajos que también son de otras lenguas y que también resultan importantes, como son el inglés. Llegamos ahora a la sección del planteamiento del problema. La sección del planteamiento del problema, si les decía que los antecedentes son importantes, el planteamiento del problema es lo que define todo, ¿sí? Esta es la parte más importante de su estudio, de su protocolo. Y, pues, ¿qué resulta el planteamiento del problema? El planteamiento del problema resulta de una reflexión, ¿sí?, realizada por el investigador después de haber revisado minuciosamente la literatura correspondiente, ¿sí? Y pues ver debe incluir todos los aspectos teóricos y empíricos. ¿A qué se refiere con empíricos? Esas investigaciones que se han realizado sobre el tema y que reportan una problemática en ese sentido, ¿sí? Entonces,
Esos son todos los antecedentes teóricos. Antecedentes teóricos, si alguien menciona que el problema de la reprobación es un problema que se presenta en todos los países, ese es un dato teórico. Y los datos empíricos son, por ejemplo, cuando las investigaciones dicen, sí, el porcentaje de reprobación en el nivel bachillerato fue del 40%, ¿sí? En universidades públicas. Bueno, eso es un dato empírico porque ya se comprobó a través de una investigación. Eso es importante, todo eso tiene que aparecer en el planteamiento del problema. El planteamiento del problema consiste en una enunciación clara y acotada del problema de investigación. Es decir, el problema que se pretende resolver hay que acotarlo tanto en tiempo y en espacio para poder tener una visión clara de lo que queremos hacer. ¿Correcto? ¿Sí? Un problema que está bien planteado, ¿sí? Pues es un problema prácticamente resuelto, ¿sí? En ese sentido, es importante que nosotros logremos acotar en tiempo y espacio el problema que queremos atender, ¿sí? Este planteamiento del problema debe tratar de explicar, demostrar y fundamentar la necesidad que se tiene de realizar el estudio para solucionar la problemática. Ese es el objeto del planteamiento del problema. Si no hay un problema que atender, si no hay una necesidad por resolver, ¿sí? Entonces no hay necesidad real de hacer investigación. Entonces es el planteamiento del problema el que da pie a la necesidad de realizar el estudio. Por eso dice aquí que el planteamiento del problema debe explicar, demostrar y fundamentar la necesidad que se pretende atender con el trabajo o con la investigación. ¿Sí? Eso es sumamente importante y debe estar redactada en términos dramáticos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Debe mostrar la problemática, no la solución, la problemática. Muchas veces las personas al momento de redactar esto hablan más de la solución que de la problemática. Hay que hablar del problema, qué consecuencias tiene, ¿sí? ¿Qué provoca? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que lo originan? ¿Sí? Eso es de lo que se tiene que hablar en el planteamiento del problema. Algunos cuidados para su realización, pues es que el modelo de investigación de una tesis exige la solución de problemas, ¿sí? Eso, pues es un cuidado que tiene que hacerse. Es decir, dependiendo del paradigma con el que vamos a trabajar, pues es el planteamiento que vamos a tener que hacer del problema. Si va a ser un problema cuantitativo, se va a resolver de alguna manera. Si va a ser un problema cualitativo, se va a atender de otra. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere con el modelo de investigación de una tesis, exige la solución del problema. Los problemas deben plantearse como situaciones que pueden ser resueltas o atendidas mediante el seguimiento de una metodología. Es decir, lo tenemos que plantear de manera que podamos nosotros lograr su solución o contribuir a su solución mediante el seguimiento de una metodología que permita cumplir los objetivos planteados en el estudio. Y algo que es importante es que aun cuando se identifiquen claramente varios problemas, nosotros en nuestra investigación tenemos que optar por uno solo. No podemos resolver todo de una vez y para siempre. ¿Sí? Es escoger, hay varios problemas sobre la temática, nosotros tenemos que abocarnos a uno de ellos. ¿Sí? No se puede en una misma investigación atender dos aristas de una misma problemática. ¿Correcto? Eso es sumamente importante. ¿Cuáles son los elementos, sí, que componen el planteamiento del problema? Pues las situaciones deficientes o críticas que se dan en un contexto, ¿sí?, acerca del tema que estamos investigando. Los datos estadísticos reportados por otras investigaciones o por organismos internacionales que fueron obtenidos a través de estudios, son los datos empíricos de los que hablábamos. Las situaciones problemáticas que se requieren estudiar. ¿Qué se requiere estudiar? Se requiere estudiar la manera como enseñan los profesores, la manera como aprenden los estudiantes, la influencia que tienen los padres de familia u otros factores sobre el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que tiene que aparecer. También es parte del planteamiento del problema la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es una parte fundamental, la que sintetiza o lo que dice lo que queremos contestar para resolver lo que tenemos que contestar para poder resolver la problemática o atender esa necesidad. ¿Sí? Siempre de manera, articulada debe estar la pregunta de investigación con el planteamiento del problema, pero también con los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación son los pasos que tenemos que dar para darle respuesta a la pregunta.
Y la pregunta es el cuestionamiento que tenemos que responder para resolver el problema de investigación que estamos atendiendo, ¿sí? Y la hipótesis, pues esto de la hipótesis, no todos los estudios van a llevar hipótesis, solamente aquellos que tengan un diseño experimental o cuasi experimental. Correcto, que más adelante hablaremos de esos aspectos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se genera la pregunta de investigación? La pregunta de investigación, sí, va a depender de varias cosas. Primero, de la visión, ya sea cualitativa o cuantitativa, que se tenga de la realidad, como ya les había yo mencionado. También se toma en cuenta para la pregunta de investigación la concepción que tenemos sobre determinados hechos. ¿Cómo los estamos definiendo? ¿Cómo estamos definiendo comprensión lectora? Pues es la rapidez con que se lee. Bueno, desde el punto de vista de la rapidez, así vamos a estudiar la comprensión lectora. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con la concepción. ¿Cómo estamos definiendo el término o los términos que intervienen en el problema, ¿sí?, que nosotros queremos estudiar? ¿Sí? La influencia del contexto social, ¿sí? ¿Qué es lo que se piensa, cómo se vive ese problema, ¿sí?, en el contexto social e histórico y científico de la sociedad en la que se va a desarrollar? Y también la pregunta de investigación está influenciada por la experiencia de uno como investigador y sus inquietudes personales, ¿correcto? ¿Qué es lo que quiero averiguar? Quiero averiguar cuáles son los factores, quiero diseñar ¿cómo se llama? Un plan de acción, un plan de retención, quiero diseñar una propuesta curricular que ayude a solventar estas necesidades de formación. Eso tiene que ver con la experiencia, con las inquietudes personales del investigador. ¿Ok? Los objetivos sobre eso representan las metas cognitivas que el investigador llevará a cabo para intentar responder a la pregunta de investigación y así resolver el problema. Deben estar redactados con base en el planteamiento del problema, deben ser lógicos, claros, viables de realizar. Todo esto tiene que estar presente, ¿sí?, en los objetivos. Y todo eso se puede hacer, ¿sí?, se puede tener ese cuidado a través del verbo que colocamos en cada uno de nuestros objetivos, ¿sí? Eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces, es importante cuidar el verbo porque dependiendo del verbo es la magnitud del objetivo. Eso va a dar, no es lo mismo decir identificar que explicar. Explicar es una cosa mucho más amplia, ¿sí?, que a lo mejor no vamos a poder hacer con nuestra investigación, pero sí vamos a poder identificar los elementos que influyen en el fenómeno que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, todo depende del verbo, ¿sí? Por eso debe estar redactado, ser lógicos, claros y viables. Y la viabilidad tiene que ver muchas veces con el verbo que escogemos para colocar en nuestros objetivos. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de los objetivos, hay de dos tipos. Los objetivos generales que describen con claridad lo que se pretende lograr mediante la ejecución de la investigación. Solo debe escribirse un solo objetivo general. No hay investigaciones que tengan varios objetivos generales. Eso no existe. ¿Sí? Si van varios objetivos generales, entonces estamos hablando de que hay varios problemas que se pretenden resolver y tendríamos que optar por uno de ellos. En los objetivos específicos, ¿sí?, son más concretos que el general, describen qué se va a hacer para dar cumplimiento al objetivo general. En este sentido, los objetivos específicos son una desagregación del objetivo general, ¿sí? Adviértase que los objetivos específicos no son los pasos que se van a dar en la investigación, no son pasos de la investigación, es una desagregación del objetivo general. En ese sentido, puede ser que una investigación solo tenga objetivo general y no tenga objetivos específicos. También puede suceder que una investigación solo tenga objetivos específicos y no tenga objetivos generales, ¿sí? No tenga objetivo general. Pero también puede suceder que una investigación tenga objetivo general y objetivos específicos, en cuyo caso tienen que ser al menos dos específicos, porque acuérdense que los específicos es una desagregación del objetivo general y por lo tanto si fuese un solo específico tendría que coincidir con el general. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Algunos errores comunes que se cometen al momento de hacer la redacción de los objetivos pues son los siguientes. Esto normalmente sucede, ¿sí?, cuando uno hace por primera vez investigación, comete ciertos tipos de errores que son pues, ya muy clásicos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este es el primero. Formulación de un objetivo tan amplio que no es susceptible de ser investigado durante la vida útil de un individuo. ¿Ok?
Normalmente cuando estamos haciendo investigación, pues estamos tan animados y tan inspirados que queremos resolver todos los problemas que hay sobre el tema de una vez y para siempre, ¿no? Y esto no es posible, ¿no? Esto normalmente pasa cuando estamos en las primeras investigaciones que estamos realizando, no estamos conscientes de cuánta leña lleva el dulce y entonces ponemos un objetivo sumamente amplio, ¿correcto? Dice, es muy frecuente que cuando menor sea la experiencia en investigación, más difícil es aceptar que no se puede estudiar todo y que hay que acotar. Es decir, resulta difícil aceptar que la investigación que estamos realizando no será la última y que dará tiempo para contestar otras interrogantes en investigaciones futuras. Por ejemplo, es común encontrar en trabajos de tesis objetivos como el siguiente: identificar los factores del entorno que definen la calidad de los sistemas educativos en cada uno de los países de América Latina. Si hacer esto solamente para México, pues es un trabajo muy arduo, imagínense hacerlo para cada uno de los países de América Latina, ¿sí? Pues no acaba simplemente, ¿correcto? Entonces, esta persona, quién sabe si se graduó o no, pues tenía este objetivo en su tesis, pues le habrá llevado muchos años estar haciendo esta investigación, ¿correcto? Y algo que es importante es que la mejor investigación es aquella que se termina, es decir, es aquella que podemos entregar conclusiones, ¿ok? Si no, si puede estar muy bonito nuestro objetivo, muy amplio, pero si no podemos terminarla a causa de su amplitud, pues entonces no sirvió de nada, ¿ok? Bueno, otro error común que se comete, ¿sí? Cuando se realiza investigación, es dejar a cargo de la realidad la especificación del objetivo que se habrá de investigar en ella. Es decir, es frecuente, ¿sí?, que se cometan errores en donde no se especifique en el objetivo lo que realmente queremos investigar. Por ejemplo, en investigaciones cuyo objetivo específico es indagar cuáles son los factores que inciden sobre el bajo rendimiento escolar, ¿sí? Dejarlo así es dejarle, ¿sí?, la responsabilidad a la realidad de definir lo que queremos estudiar. Cuando nosotros, por ejemplo, ya sabemos que lo que queremos en realidad es identificar los factores personales o identificar los factores sociales o identificar los factores institucionales que influyen en el rendimiento escolar. Si ya sabemos qué tipo de factores es el que realmente nos interesa, pónganlo de una vez en el objetivo, no lo dejen a cargo de la realidad, ¿ok? A eso se refiere este tipo de error. Otro error que también se comete es plantear objetivos específicos no incluidos en el objetivo general o que pertenecen a otra investigación. Esto también pasa, se plantean objetivos específicos que no son un desagregado del objetivo general, ¿sí? Entonces, pues estamos haciendo dos investigaciones. Este tipo de error se presenta cuando los objetivos específicos abordan cuestiones no contempladas en el objetivo general. Por ejemplo, un estudiante de ciencias políticas planteó como objetivo general indagar la existencia de diferentes formas de miedo político en la sociedad argentina actual. Y propuso como un objetivo específico describir y analizar el discurso oficial acerca de la participación política en la relación a dos tipos de discurso, democrático y autoritario. Como verán, el objetivo específico no tiene nada que ver con el objetivo general, es otra investigación, ¿correcto? Y recuerden, los objetivos específicos deben ser una desagregación del objetivo general. Hay que tener cuidado también con esto, ¿sí? Otro error que también se comete con frecuencia es la falta de conciencia de que si no existen datos o no están disponibles o que si las instituciones que los producen no permiten el acceso a estos, ¿sí?, va a ser imposible realizar la investigación y por tanto la investigación no es viable, ¿correcto? Entonces habría que pensar en otro tipo de información, otro tipo de problema por atender. Por ejemplo, investigar cuál es el monto que el gobierno ha decomisado al narcotráfico. Pues esto puede ser sin duda alguna un problema difícil de resolver, porque pues las cifras reales sobre estas cantidades pues no se las vamos a obtener. Siempre nos van a dar información que a lo mejor no está completa, ¿correcto? Entonces esto puede ser muy difícil de acceder. O si estamos hablando, por ejemplo, perspectivas sobre la homosexualidad, ¿cómo se llama? Conocimientos sobre sexualidad en las escuelas, ¿cómo se llama? Y homosexualidad en las escuelas, ¿cómo se llama? Católicas.
pues a lo mejor va a ser difícil que una escuela católica nos permita entrar, ¿sí? Y entonces a su escuela y hacer esta investigación, porque es un tema con el que ellos no comulgan y entonces, pues a lo mejor piensan que vamos a promover la homosexualidad entre sus estudiantes a través de nuestro estudio y puede ser que sea difícil de realizar un estudio como este, ¿correcto? Entonces, eso es un cuidado también que tiene que tenerse. Otro error que también se comete con frecuencia es confusión entre producción de conocimiento sobre la realidad y elaboración de políticas y o planes de acción, ¿sí? Para operar sobre ella, entre los objetivos de investigación y el propósito de largo plazo. Por ejemplo, el objetivo general es realizar actividades de trabajo, universidad, escuela, en torno de la problemática de la gestión. Esto no es un objetivo de investigación, realizar las actividades, ¿sí? No es un objetivo de investigación, es una consecuencia a lo mejor de una investigación, pero no es un objetivo de investigación. Como podemos ver, se trata de una elaboración de políticas de acción, no de producir conocimiento que sirva de insumo para elaborarlas. Lo que sí sería pertinente como tema de investigación, la redacción correcta para que sea un objetivo de investigación es obtener información que permita la elaboración de propuestas de trabajo, universidad, escuela, en torno a la problemática de la gestión. El obtener información, eso sí es un problema de investigación. Correcto. Entonces, esto sí corresponde a un objetivo, pero lo primero que leímos, sí, pues no corresponde a un objetivo de investigación. Es como aquel ejemplo que les dice. No es problema de investigación resolver, pues, reducir los accidentes de tránsito. Pero sí puede ser un problema de investigación el identificar las causas que propician los accidentes de tránsito. Más o menos en esta línea va este tipo de error que se comete al momento de redactar los objetivos. Muy bien, pues hasta aquí es la presentación del día de hoy. ¿Sí? Chequenla por favor con detalle y nos seguimos en contacto. Muchas gracias.